¿Qué es la economía? ¿Es solo una ciencia que analiza números, variables, gráficos, fórmulas, modelos de producción y de consumo, o es algo más? La economía es la forma en que creamos, intercambiamos y usamos los recursos que tenemos. Es la forma en que nos relacionamos con los demás y con el planeta. Es la forma en que podemos mejorar o empeorar las condiciones de vida de millones de personas. Pero no es algo inmutable, son modelos que podemos cambiar a ser más justos, más humanos. Y de eso se trata este podcast, de explorar las posibilidades de una economía que no solo busque el crecimiento, sino también el bienestar. Mi nombre es Lucenfa y esto es Una Economía Necesaria, un podcast de Radio Bicicleta donde pensamos los desafíos que tenemos por delante en materia de sostenibilidad. ¿Sabes qué son los créditos de carbono y cómo funcionan? ¿Conoces quiénes pueden adquirirlos y dónde se comercializan? Sobre estos temas vamos a conversar hoy en un nuevo episodio de Una Economía Necesaria sobre la base de una iniciativa muy novedosa que tuvo lugar recientemente. Se trata de la creación de la primera red latinoamericana de asociaciones de mercados de carbono, proyecto en el cual participa la Mesa de Carbono Forestal Nacional de nuestro país. América Latina es una región con un gran potencial para el desarrollo y comercialización de proyectos y créditos de carbono, principalmente soluciones basadas en la naturaleza, es decir, iniciativas de agricultura, bosques y usos de suelo que permiten mitigar los efectos del cambio climático y cuidar los recursos naturales para las próximas generaciones. Básicamente se trata de iniciativas que se encuentran reguladas y certificadas por los países y entre los países que compensan mediante diferentes estrategias la huella de carbono que generan empresas, estados e incluso puede ser también individuos. Estos proyectos son financiados justamente por estas empresas, estos estados, estos individuos que se encuentran interesados en mitigar su huella y contribuir de esa manera a la lucha contra el cambio climático. Como dato a tener en cuenta, a nivel global existen más de 12.000 proyectos de captura y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que están certificados y registrados bajo estándares internacionales. Incluso, a pesar de que solo 6% de estos proyectos son de soluciones basadas en la naturaleza, entre 2021 y 2022, este sector comercializó 46% de todo el volumen de estas transacciones del mercado. Se trata de datos de magnitud que nos permiten prever el desarrollo de todo un mercado a futuro de este tipo en el mundo. De hecho, recientemente se creó la Red Latinoamericana de Asociaciones de Mercados de Carbono, de la cual forma parte la Mesa de Carbono Forestal Nacional de Argentina. Para conocer más sobre este tema, vamos a dialogar con Juan Pedro Cano, referente de la mesa, quien aceptó nuestra invitación para acercarnos más datos sobre los mercados de carbono en el país y la región. Bienvenido, Juan Pedro. Gracias por unirte a nuestro podcast. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Mira, Juan Pedro, la primera pregunta es un poco básica, pero me parece que necesaria. ¿Qué son los mercados de carbono y cómo funcionan? Bien. A ver, los mercados de carbono surgen ya hace casi 20 años. O sea, es una novedad, pero no es algo nuevo, ¿no? Bien. Hace 20 años a nivel de Naciones Unidas, ¿no? En la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, con una idea de poder buscar canalizar financiamiento, básicamente que la acción climática, o sea, que la mitigación del cambio climático, que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero no dependa de solamente financiamiento del sector público, es decir, de gobiernos de distintos países y demás, es que se ideó un mecanismo de mercado, ¿no? Que son los mercados de carbono. Entonces, de esta manera, surge desde un principio como un mecanismo por el cual incentivar a, como bien vos decías, gobiernos, empresas, individuos, a reducir su huella de carbono, no solamente a través de reducciones en mejores eficiencias, ¿no? En la producción
o actividades que desarrollen, sino también aquellas reducciones que no son posibles hacerlas en el corto plazo, compensarlas con proyectos que estén evitando que se emita gases de efecto invernadero a la atmósfera o bien que capture estos gases de efecto invernadero, usualmente conocido como, y generalizado como carbono, ¿no? Pero en realidad son distintos gases. Bien, ¿y cómo se seleccionan los proyectos que pueden participar en estos mercados? ¿Cómo se certifican? ¿Cómo es la operatoria? Además de particularmente cómo es en Argentina y en Latinoamérica. Bien, para decirlo de una manera muy, muy básica, los proyectos pueden ser muy diversos. De hecho, hay más de 170 metodologías para proyectos distintos. Estamos hablando de un proyecto de carbono, ¿no? Que recordemos es proyectos que buscan capturar y almacenar carbono en la atmósfera o evitar, o sea, generar un cambio para que se disminuya las emisiones que se generan con ciertas actividades. Entonces, estos proyectos pueden ser proyectos del sector forestal, por ejemplo, para la conservación, el uso sustentable o la restauración de bosques nativos, o el desarrollo de plantaciones forestales, o el manejo mejorado, ¿no? Un manejo más eficiente de plantaciones forestales. Pueden ser del sector agropecuario, ¿no? Lo mismo. Una producción agrícola más eficiente puede generar menos emisiones de gases de efecto invernadero. Pueden ser proyectos de energías renovables, como el desarrollo de parques eólicos, parques solares, etcétera. Pueden ser proyectos de eficiencia en el uso de la energía, tanto en la producción industrial, en el transporte, como así, por ejemplo, en hogares, ¿no? Y en la gestión de residuos también. O sea, los tipos de proyectos pueden ser muy distintos, ¿no? Bien, La otra pregunta que me hacías. ¿cómo se certifican estos proyectos? Exacto. Hay distintos estándares de certificación, ¿no? Que algunos son más conocidos, que tienen más trayectoria, más nombre. Hay otros nuevos también que van surgiendo. O sea, esto está en constante creación y evolución. No es un mercado que ya está totalmente definido y ya se sabe que va a seguir así para adelante. Se están generando varias cuestiones nuevas y mejoras y demás. Entonces, básicamente lo que se busca es que haya un respaldo científico atrás de estos proyectos, ¿no? Y que diga, yo estoy restaurando un bosque de tales características y poder certificar que ese bosque con tales especies y con tal nivel de crecimiento, en X tiempo puede estar capturando tantas toneladas de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, son estos estándares que se llaman así, que es básicamente, no sé, como si fuese la firma que te avala que esa captura de carbono está ocurriendo, ¿no? Entonces, eso genera también distinta demanda, ¿no? Hay empresas o instituciones que demandan hoy en día proyectos certificados que tienen tal respaldo o tal otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como un mercado, ¿no? Es como una oferta y demanda, y entonces en base a eso se van fijando distintos precios por tipo de proyecto, por quién está avalando ese proyecto, etcétera. Bien, ¿y cuál es el trabajo particular de la Mesa de Carbono Forestal Nacional y cómo se enmarca eso en esta novedad de la Red Latinoamericana de Asociaciones de Mercado de Carbono? Bien, como decía, los mercados de carbono no es algo nuevo. De hecho, en Argentina ya se vienen desarrollando, implementando proyectos forestales desde hace 15 años. Un dato de color es que en Argentina ya hay proyectos en implementación en una superficie de 20.000 hectáreas, ¿no? Que para hacer un paralelo es más o menos la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el último año se ha relevado que hoy hay en etapa de evaluación, desarrollo y certificación proyectos por un total de 400.000 hectáreas, es decir, 20 veces más que la superficie actual, y esa superficie representa 2 veces la superficie de bosque nativo que se deforestaron en el año 2022, ¿no? Con lo cual está habiendo mucho movimiento en el desarrollo de nuevos proyectos en Argentina, ¿no? En este sentido,
La Mesa de Carbono Forestal Nacional, que tiene aproximadamente un año y medio de creación, hoy representa a alrededor de 45 empresas, instituciones y personas de la cadena de valor de los mercados de carbono. Es decir, hay desarrolladores de proyectos, hay empresas, por ejemplo, forestales o titulares de tierra que están interesados o están trabajando en desarrollar proyectos en sus tierras, hay auditores de proyectos de carbono, hay, bueno, proveedores de distintos servicios como estudios jurídicos, etcétera, que básicamente lo que buscan es, a través de la mesa, generar mejores condiciones para el desarrollo y la comercialización de proyectos y de crédito de carbono en Argentina, ¿no? Ese sería el principal objetivo. Bien, bien. Y en relación a la red, Bien, y una de las maneras que está trabajando la mesa para generar esas condiciones en Argentina es, a ver, hasta hace muy poquito, o sea, hoy hay un marco normativo que no, o sea, no hay un marco normativo específico para los mercados de carbono en el país, entonces hay muchas incertidumbres, ¿no? Entonces hay muchas personas que están viendo a ver si deciden dedicar, invertir tiempo, dinero y esfuerzo en desarrollo e implementación de este tipo de proyectos en Argentina o si mejor lo hacen en otro país con reglas más claras y mayores certezas, ¿no? Entonces, para eso se está trabajando con distintas cuestiones, no sé, si se elabora un proyecto de ley para poder lograr mejores condiciones y mayores certezas a este tipo de proyectos en el país. Se están vinculando con gobierno nacional, legisladores, bien, gobiernos provinciales, etcétera. Y lo que se busca con el armado de la red latinoamericana es poder enriquecer las discusiones y las propuestas que se puedan elaborar para Argentina. ¿Por qué? Argentina viene bastante relegada y bastante atrasada con esta temática, ¿no? Entonces ya hay otros países que tienen años de experiencia en este tipo de cuestiones. Entonces, una de las primeras cuestiones que se hicieron desde la mesa fue ir a buscar, contactarse y generar puentes con esos lugares donde ya hay experiencias y poder traer lecciones aprendidas, sugerencias, recomendaciones de esos lugares para poder mejorar el nivel de discusión y de trabajo que hay acá en Argentina y no cometer los mismos errores, por decirlo de alguna manera. Y con ese objetivo es que se conformó la Red Latinoamericana de Asociaciones de Mercado de Carbono, que hoy es una red que está integrada por lo que vendría a ser lo mismo que la Mesa de Carbono Forestal en Argentina, pero en Colombia, que esa organización se llama ASOCarbono, es la Asociación de los Actores de los Mercados de Carbono de Colombia, que ya tiene más de 6 años de funcionamiento y creación, y la Alianza Brasil NBS. NBS son las siglas de Soluciones Basadas en la Naturaleza en inglés. Con lo cual hemos formado ya un vínculo de trabajo y de intercambio de experiencias fluido como para poder enriquecer el trabajo que cada una de las organizaciones está haciendo en cada uno de estos países. bien. Más que interesante, entonces, cómo avanza la cuestión de los mercados de carbono en el mundo y bueno, esperemos que en Argentina prontamente podamos tener una normativa más específica que incentive a las personas, las empresas, los estados a compensar su huella de carbono y cuidar de esa manera los recursos naturales para las generaciones futuras, ¿no? Que es un tema como muy urgente. En ese sentido, ¿vos crees que ha avanzado la conciencia de la sociedad en general sobre la cuestión del cambio climático y la necesidad de cuidar el medio ambiente? Sí, yo creo que sí. La realidad es que sí. Si uno se va a, no sé, 5, 10, 15 años atrás, es otro el conocimiento, por lo menos está mucho más hay mucha gente que ha escuchado hablar del cambio climático, que ve cuestiones puntuales que ocurren y que en base a datos científicos puede ir entendiendo que es producto un poquito del cambio climático que se va, o sea, que vamos viviendo todos y mismo del cuidado de los recursos naturales, de los ecosistemas y cómo las personas dependemos en gran medida de estos recursos, tanto el agua, el suelo, la tierra, la comida, para producir comida, la computadora, el teléfono, todas estas cuestiones dependen del uso que hagamos de los ecosistemas y los recursos naturales. Así que yo creo que sí, que hay una mayor conciencia respecto a que ese uso
tiene que ser sostenible, ¿no? No podemos usar todo como si no hubiese, como si fuese infinito, porque no es infinito. Entonces hay que saber hacer un uso racional y perdurable. Bien, bueno, muchísimas gracias entonces por aceptar nuestra invitación para participar de este podcast, Una economía necesaria. Bien, muchísimas gracias. Hablábamos con Juan Pedro Cano, referente de la Mesa de Carbono Forestal Nacional de Argentina. Cuidar el planeta y sus recursos es una tarea de todos los actores sociales. En este sentido, crece a nivel internacional la importancia de mitigar la huella de carbono a través de proyectos sustentables que permitan compensar las emisiones de gases de efecto invernadero y así hacer más sostenible la actividad económica y social. Aún así, todavía queda mucho camino por recorrer y desafíos por emprender. Reflexionar sobre la construcción de diferentes modos de producción y de consumo es la tarea que acompañamos en este podcast, Una economía necesaria para Radio Bicicleta. Hasta el próximo episodio. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.